5 preguntas básicas para entender la salida del Reino Unido y la Unión Europea. 3 años y medio después del referéndum de aquel en el que el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea, el Brexit se formaliza. Este 31 de enero fue el último día de la sociedad y ahora comenzaría 11 meses de transición en el que ambas partes han negociado cómo será su futura relación. La aplastante victoria de Boris Johnson en las elecciones de diciembre del 2019 le garantizó al primer ministro británico suficientes votos para conseguir la aprobación de este acuerdo de salida que ya se había negociado con Bruselas. El resultado fue incluso recibido con alivio en las capitales europeas y esta ponía fin a años de incertidumbre por causa del Brexit. Y en su discurso de victoria, Johnson había prometido completar el proceso antes del 31 de enero del 2020. Pero, ¿qué es el Brexit? ¿Cómo se llegó ahí? ¿Qué puede pasar ahora? Un artículo de BBC Mundo contesta a las siguientes preguntas fundamentales para entender este proceso que obsesiona y preocupa a todos los británicos y no pocos europeos desde hace ya 2 años y medio. 1. ¿Qué es el Brexit? El Brexit es una abreviatura, como ya lo expliqué, de las palabras inglesas Britain, Gran Bretaña, y exit, salida, y es el término acuñado para referirse a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Reino Unido se ha sumado al bloque continental, actualmente conformado por 28 países, del 1 de enero de 1973, pero en junio del 2016 los británicos han decidido abandonarla. Pero, ¿cómo llegamos a esto? La celebración de un referéndum para decidir si Reino Unido debía continuar o no en la Unión Europea fue una de las promesas de campaña con las que el entonces primer ministro David Cameron logró la reelección en el 2015. Capisci. Y en la votación que tuvo lugar el 23 de junio del 2016, con un 48.1% de los británicos votaron a favor de quedarse en el bloque, pero un 51.8% se pronunciaron a favor de abandonar la Unión Europea. Entonces, entre otras cosas, la pertenencia a la Unión Europea implicaría la aceptación de las llamadas 4 libertades fundamentales: la libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales. Y el principal argumento de la campaña a favor de la salida de esta fue que con el Brexit los británicos iban a recuperar el control sobre sus propios asuntos, en particular sobre sus fronteras, lo que permitiría un mejor control de la migración. Punto número 3, o pregunta 3. ¿Cuándo se producirá el Brexit? En principio, estaba estipulado que Reino Unido abandonaría la Unión Europea el 29 de marzo del 2019. Este plazo, sin embargo, podía ser extendido si es que el gobierno británico así lo solicitaba, y los otros 27 miembros de la Unión Europea estarían de acuerdo. Lo que ocurrió en varias ocasiones es con la última extensión fijada hasta el 31 de enero del 2020, fecha en que finalmente se producirá, y completar este proceso en esta fecha fue la principal promesa de campaña de Boris Johnson, el líder del Partido Conservador, que se confirmó en el cargo con una aplastante victoria en las elecciones del 12 de diciembre del 2019. Muchos críticos, sin embargo, insisten en que el Brexit solamente se completará una vez que Reino Unido negocie los términos de su nueva relación con la Unión Europea. Johnson se ha dicho convencido de que puede firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea antes de que termine 2020, pero otros consideran que se necesitaría mucho más tiempo. La pregunta 4. ¿Qué ha pasado hasta ahora? La decisión de salir de esta Unión Europea
causó un verdadero terremoto político en Reino Unido, forzándose la renuncia de David Cameron. Y el país ha pasado los últimos 2 años y medio tratando de ponerse de acuerdo sobre el tipo de relación que quiere mantener con la Unión Europea, al tiempo que el gobierno de la primera ministra Theresa May negociaba los términos de la separación. Un primer acuerdo de divorcio entre Londres y Bruselas fue anunciado aquel 25 de noviembre del 2018 y la intención original de May era someterlo a votación en el Parlamento británico el 11 de diciembre. Pero la primera ministra británica se echó para atrás en el último minuto cuando se hizo evidente que no contaba con la mayoría necesaria para la aprobación de este acuerdo, prometiendo regresar con uno mejor. Su decisión, sin embargo, enojó muchísimo a suficientes miembros de su partido para forzar un voto de no confianza que se saldó con una victoria de May, pero no despejó las dudas sobre el futuro de un acuerdo o de su acuerdo. Finalmente, este acuerdo fue rechazado por una abrumadora mayoría en el Parlamento en una votación celebrada este 15 de enero. El 12 de marzo volvió a rechazarse el Parlamento una nueva propuesta presentada por May tras semanas de idas y venidas a la Europa continental. Y el 29 de marzo, el acuerdo de May fue rechazado por tercera vez, forzando su renuncia y el eventual nombramiento de Boris Johnson como líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido. Johnson inmediatamente renegoció este acuerdo de salida, pero decidió no someterlo al Parlamento cuando este rechazó una moción que trataba de limitar el tiempo que se podía debatirlo. En lugar de esto, el primer ministro consiguió que se convocaran nuevas elecciones en diciembre del 2019 con el objetivo de buscar una clara mayoría a favor de su propuesta. Y eso lo que se logró, haciendo que el 31 de enero del 2020 se fijara como la fecha de salida del país de la Unión Europea. Ahora, ¿qué dice el acuerdo? Es la quinta pregunta. Entre otras cosas, el acuerdo establece un periodo de transición que tiene como objetivo darles a las partes tiempo para ajustar y negociar los términos de su nueva relación. Dicho periodo de transición se extendería hasta el 31 de diciembre del 2020 y durante el mismo habría mayores cambios en la relación entre Reino Unido y la Unión Europea. Este acuerdo también define cuánto dinero le debe pagar Reino Unido a la Unión Europea para honrar los compromisos adquiridos como miembro del bloque, originalmente estimados en unos 39.000 millones de libras, casi unos 50.000 millones de dólares. Y en el mismo, las partes también se comprometen a mantener los derechos para los ciudadanos británicos que actualmente viven y trabajan en otros países de la Unión Europea y para los ciudadanos europeos que viven y trabajan allá en Reino Unido. Pero todos estos aspectos ya estaban consignados en el acuerdo negociado por May, y la principal diferencia con el acuerdo renegociado por Johnson tiene que ver con la forma en que trata la solución al problema de la frontera irlandesa. La versión de May incluía una cláusula de salvaguarda denominado backstop que buscaba garantizar que no habría una frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Incluso no se llegaba a un acuerdo si es formal en temas comerciales y de seguridad. La versión de Johnson, en cambio, no incluye la salvaguarda. ¿Por qué importa y cómo piensan solucionar este problema de la frontera irlandesa? La ausencia de barreras físicas entre República e Irlanda, que sigue siendo parte de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, una de las 4 naciones que conforman Reino Unido, es una de las bases del acuerdo de paz que puso fin a años de violencia independentista. Dichas barreras dejaron de ser necesarias cuando ambos territorios han pasado a ser parte de la zona aduanera de la Unión Europea. Pero con Reino Unido
decidido a dejar esta unión para poder negociar sus propios tratados de libre comercio, estas barreras tendrían que volver a levantarse, aunque tanto Londres como Bruselas se han comprometido a que eso no ocurra. Con este compromiso en mente, el acuerdo de salida de May incluía una salvaguarda que establecía que mientras no se encontraban soluciones alternativas, Reino Unido se mantendría en una unión aduanera con la Unión Europea, con Irlanda del Norte obligada a alinearse con ciertas reglas del mercado común europeo. Pero esta disposición resultó inaceptable para los diputados del Partido Unionista Democrático, clave para el gobierno de May, así como para muchos parlamentarios conservadores. Y la solución acordada con Johnson fue trasladar las barreras aduaneras a la frontera marítima entre Irlanda del Norte y Reino Unido, con Irlanda del Norte comprometiéndose además a conservar las regulaciones de la Unión Europea en materia de los bienes. Tomado de BBC